La enfermedad viral hemorrágica de los conejos es una enfermedad aguda, altamente contagiosa, de elevada mortalidad que afecta a conejos domésticos y algunos silvestres. Se caracteriza por muerte súbita. Epidemiología. Esta enfermedad apareció en su forma epizootica en 1984 en China. Se extendió luego muy rápidamente en el resto del mundo, afectando a los conejos europeos, domésticos y silvestres, del género Oryctolagus cuniculi. La EBC presenta un período de incubación sorprendentemente corto, de 16 a 48 horas, morbilidad del 80% y mortalidad superior al 90%. Los porcentajes de morbilidad y mortalidad pueden variar según el tipo de explotación, siendo generalmente menores en granjas tecnificadas que en aquellas de tipo rústico donde las condiciones sanitarias son precarias, lo que favorece la presentación de infecciones mixtas por gérmenes, especialmente Pasteurella. Existe una marcada relación entre la edad de los conejos y la susceptibilidad al virus de la EBC, así los gazapos menores de 2 meses son totalmente refractarios, pero a partir de esta edad, se incrementa notablemente la susceptibilidad conforme se convierten en animales adultos, especialmente cuando se trata de hembras gestantes o en lactación. No ha sido señalada ninguna predisposición de sexo o raza. En 1988 la enfermedad había llegado ya a Europa y a parte del continente americano, México, Cuba. En Italia, por ejemplo, se ha estimado que más del 80% de crías de granjas quedaron diezmadas en unos meses. Después de 1 o 2 años, estas formas epizooticas son más raras y más limitadas en el espacio, pero la enfermedad queda en estado endémico en el país. Sin embargo, cuando la EBC llega a un país indemne, su evolución y su gravedad siguen siendo dramáticas, como en Cuba en 1993. La morbilidad es del 100% y la mortalidad alcanza valores tan elevados como el 90%. En condiciones naturales la transmisión por contacto directo es la más importante entre animales de una misma explotación. Se ha reportado la transmisión por agua de bebida y equipos contaminados con heces, orina y saliva de animales enfermos. Además es de destacar el importante papel que tiene el hombre como vector mecánico del virus. Las vías principales de transmisión son oral, conjuntival, respiratoria, fecal / oral. Los conejos que se recuperan de la enfermedad son una fuente importante de nuevos brotes de enfermedad. El virus se excreta en heces de los animales recuperados durante varias semanas, transformándose en portadores asintomáticos. También el virus puede ser vehiculizado por objetos contaminados como por ejemplo, jaulas, comederos y ropa. Existen reportes sobre el carácter estacional de la enfermedad, la cual se presenta con mayor frecuencia en primavera y otoño. Esto se ha asociado a condiciones ambientales de temperatura, que favorecen la permanencia, en forma activa del virus en la naturaleza. Sin embargo, en algunos países como Italia, es considerada como una enfermedad de tipo endémico. El primer brote reportado en el hemisferio occidental, corresponde al ocurrido en México a mediados de diciembre de 1988, provocado por la importación ilegal de canales de conejo originarias de China y procedentes de los Estados Unidos de América. Posterior a esto, la enfermedad se presentó en Cuba, en mayo de 1993 y en los Estados Unidos de América en abril de 2000, países que han sufrido reapariciones de la enfermedad, en varias ocasiones. El virus se inactiva con hidróxido sódico al 1% y formaldehído al 1%. Asimismo es resistente al frío previa liofilización. El virus puede sobrevivir hasta 225 días a 4C, y se ha observado su supervivencia durante 105 días a 20C en tela seca. Parece ser muy especie específico, no habiéndose podido reproducir en otras especies. El gato se ve afectado también por un calicivirus, y no se han podido reproducir las respectivas enfermedades de forma cruzada. El virus posee un extraordinario poder aglutinante sobre eritrocitos de múltiples especies y muy especialmente los de humano, particularmente los de tipo O.
La enorme concentración de partículas virales observadas al microscopio electrónico y los elevados títulos hemoaglutinantes, especialmente en hígado, hacen difícil entender la dificultad de cultivar el virus fuera de su hospedero natural, lo cual no ha sido posible hasta el momento, aun cuando algunos autores señalan haber observado cambios citopatogénicos en líneas celulares diploides RK13 y EP2, así como en cultivos primarios de riñón de conejo lactante. Una hipótesis que explicaría lo anterior podría relacionarse con la existencia de algún factor termolábil, presente en el suero del conejo, indispensable en el proceso de absorción del virus a la célula huésped mismo que al no estar presente en el medio de cultivo impediría el proceso de infección. Se han descrito 3 formas clínicas del padecimiento. A sobreaguda, común cuando la enfermedad ingresa por primera vez a una explotación, en la que produce muerte sin signología dentro de las primeras 12 horas, pudiéndose observar hipertermia 41C entre las 6 y 8 horas, ocasionalmente relajamiento de esfínteres, salida de heces con mucosidad blanquecina, que queda pegada alrededor del ano, así como aborto en algunas hembras gestantes. B aguda, los animales aparecen apáticos, presentan hipertermia 41C, pelo hirsuto y sin brillo, polidipsia, disnea y muerte entre las 12 y 36 horas. Durante la fase agónica, los animales yacen en decúbito lateral, presentando ovistótonos, y chillido final. A la muerte se observa cianosis en labios y hollares, así como salida de un líquido espumoso sanguinolento de los hollares de algunos animales. Como en la forma sobreaguda, pueden observarse abortos y la presencia de heces con mucosidad blanquecina, pegada alrededor del ano. Los signos más frecuentes observados fueron postración, anorexia, disnea, ortognia, respiración abdominal, congestión de los párpados y poco antes de la muerte, excitación, chillidos y convulsiones, seguidos de rápido colapso y muerte, pudiendo observarse en algunos casos, congestión en conjuntiva, belfos y orejas y en otros salida de líquido espumoso sanguinolento por los hollares. C subaguda, común en casos experimentales o en explotaciones en las que se encuentran animales parcialmente inmunes. En el primer caso los signos son comparables a los de la forma aguda, aunque por lo general más benignos, presentándose entre las 30 y 48 horas post-inoculación. En ocasiones los animales únicamente muestran postración y anorexia, seguida de muerte en 2 o 3 días, aun cuando algunos animales pueden sobrevivir. En Europa, múltiples autores han descrito el padecimiento como de tipo agudo, caracterizado por postración, depresión, anorexia, congestión conjuntival, edema palpebral, convulsiones, ataxia y parálisis en algunos casos, así como taquicardia, taquipnia, respiración abdominal y muerte, que en los casos experimentales se produce entre las 36 y 72 horas post-inoculación, acompañada de convulsiones, chillidos, y epistaxis en muchos de los cadáveres. Hallazgos a la necropsia. Debido al curso rápido del cuadro clínico, las condiciones del cadáver son usualmente buenas, aun cuando el pelo puede encontrarse hirsuto y sin brillo, pudiéndose observar en algunos casos, diversos grados de epistaxis o bien la presencia de un líquido espumoso sanguinolento en los hollares. Al exponer las cavidades del animal, por lo general las principales lesiones observables se limitan a congestión del tracto respiratorio y el hígado, pudiéndose encontrar escasas cantidades de líquido hemorrágico en las cavidades pleural y peritoneal. El tracto respiratorio aparece como el más afectado, mostrando intensa congestión en pulmones y tráquea, pudiendo estar, esta última, llena de líquido espumoso a veces teñido con sangre. El timo aparece comúnmente hemorrágico, siendo comunes también la congestión y la hemorragia en el hígado, los riñones y el bazo. El hígado muestra en la mayoría de los casos áreas bien definidas de necrosis, que aparecen como zonas decoloradas de tono café amarillento, pudiendo observarse hepatomegalia y una consistencia friable del bazo. La vesícula biliar normalmente está distendida y pletórica. Es común observar una marcada distensión por gases en las partes bajas del tracto digestivo, así como un estómago y primera porción del intestino pletórico de alimento. Otras lesiones observables incluyen hiperplasia del timo, adenomegalia y esplenomegalia. La congestión meníngea ha sido reportada por algunos autores. Histopatología. Los cambios más significativos se producen a nivel hepático, consistentes en necrosis coagulativa de tipo multifocal o difusa con disociación de los hepatocitos y acumulación de pigmentos hemáticos. En el pulmón se observan hemorragias localizadas o extensas en los alvéolos, pudiendo existir zonas neumónicas y de necrosis, así como hiperplasia del tejido linfoide peribronquial.
Las lesiones en el bazo pueden variar desde una simple congestión hasta hemorragia y necrosis, tanto de la pulpa blanca como roja, así como depleción, cariorexis y cariolisis linfocitaria que también es observable en timo y ganglios linfáticos. La presencia de microtrombos de fibrina en prácticamente todos los órganos es una observación frecuente. A nivel nervioso se aprecia encefalitis no supurativa con infiltración perivascular de tipo mononuclear, desmielinización y proliferación de la glía. Algunos autores mencionan la presencia de áreas de necrosis multifocal en el miocardio y hemorragias en las glándulas adrenales. Diagnóstico de campo. La presentación de una enfermedad de curso agudo y elevada mortalidad para conejos adultos, que no afecta a gazapos menores de 2 meses de edad, altamente difusible y con pocos signos clínicos observables, debe ser asociada de inmediato con la EBC. Tal y como fue señalado con anterioridad, una de las causas principales que deben ser descartadas en casos asociados a elevada mortalidad de conejos, cuando se sospecha la presencia de la EBC, son las intoxicaciones, especialmente por organofosforados. Sin embargo, es probable que un cuidadoso análisis epidemiológico descarte en poco tiempo esta posibilidad, sobre todo cuando la comúnmente amplia y rápida difusión de la enfermedad afecte a un buen número de granjas en una amplia zona, sin que se pueda establecer una relación directa entre las fuentes de alimentación o agua de bebida utilizados entre ellos, asociación epidemiológica común en ese tipo de intoxicaciones. Otro aspecto importante lo representan las infecciones bacterianas, especialmente las producidas por Pasteurella multocida y P. hemolítica, que comúnmente actúan como agentes asociados a la EBC. Sin embargo, la leucopenia observable entre las 42 y 72 horas postinfección con el virus de la EBC, así como las pruebas de AIRI y test de ELISA permitirán confirmar o descartar la presencia de la enfermedad. Prevención en explotaciones cunícolas a nivel de granja, la aplicación de medidas de bioseguridad, incluidas las de higiene y desinfección, han sido utilizados con éxito para evitar el ingreso de la EBC. Estas, que son aplicables en cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, incluyen a no permitir el ingreso de conejos a la granja y si esto es indispensable, tener el cuidado de que los animales procedan de zonas libres del padecimiento y que hayan sido probados como serológicamente negativos al virus de la EBC. La granja cunícola debe contar con una zona cuarentenaria, aislada del resto de las instalaciones y atendida por personal que trabaje exclusivamente en ellas. Los animales de nuevo ingreso deberán permanecer en esa zona durante 30 días, en estrecho contacto con 2 o 3 animales sanos de la misma granja. Si después de este tiempo ninguno de los animales centinelas enferma, se permitirá la incorporación de los nuevos animales a la explotación. Salud pública. No existe en la literatura ninguna indicación de que la EBC pueda ocasionar infección de ningún tipo al humano. Señalamos por último que se admite que a pesar de las numerosas similitudes virus, síntoma, epidemiología, el síndrome de la liebre parda europea EBS no es transmisible al conejo ni viceversa. La mexomatosis del conejo es una enfermedad vírica caracterizada por la presentación de múltiples lesiones titulares mexomatosas. Afecta al conejo europeo silvestre Oryctolagus cuniculi. Y a los conejos domésticos que de él derivan, así como a conejos americanos del género Sylvilagus, en los que se presenta con carácter enzootico y siguiendo un curso benigno. El plazo de incubación es de 3-6 días en el curso agudo, y de 2-3 semanas o más tiempo en los cuadros más lentos de la enfermedad. La mexomatosis cursa en su forma epizooticamente característica, pudiendo ser la morbilidad y mortalidad hasta del 100% al principio de la enfermedad. A medida que progresa el curso epizootico van disminuyendo las tasas de morbilidad y mortalidad, a la vez que el cuadro patológico se va haciendo poco característico. Las pérdidas económicas provocadas por la mexomatosis pueden ser extraordinariamente elevadas, sobrepasando con frecuencia en el momento cumbre de un brote epizootico los daños originados por otras epizootías. Esta enfermedad fue descrita en nuestro país en 1919. La transmisión se produce principalmente a través del mosquito. Debido a la aparición estacional de estos insectos, la incidencia de la mexomatosis es mayor en los meses calurosos y húmedos. Etiología: la mexomatosis es una enfermedad vírica, altamente contagiosa, causada por un virus originario del continente americano, distribuida por todo el mundo, que afecta de forma leve al género Sylvilagus.
en el que están incluidos los conejos salvajes americanos y las liebres, los cuales salvo raras excepciones son portadores sanos, pero que origina una enfermedad grave en los conejos del género Oryctolagus cuniculus, al que pertenecen las numerosas razas de conejos europeos tanto domésticos como silvestres, incluidas las explotaciones comerciales existentes en nuestro país. El agente causal de la mexomatosis es un virus DNA de la familia Poxviridae, género Leporhipoxvirus, de gran semejanza al virus de la viruela y relacionado antigénicamente con el virus del fibroma de Shope. La mexomatosis del conejo es la enfermedad epidémica más importante del conejo, al menos de las enfermedades que afectan la producción cunícola en nuestro país, y a nivel mundial solo se compara con la enfermedad hemorrágica vírica del conejo. El agente causal es sensible al formol al 1%, el cual se recomienda para desinfectar el material y a una temperatura entre los 50 y 60 C. Transmisión. El conejo doméstico puede contraer la mexomatosis a través de dos vías de contagio. 1. Indirecta, la enfermedad se transmite principalmente a través de artrópodos hematófagos, mosquitos, tábanos, pulgas, piojos y otros, que actúan como vectores transmitiendo el virus desde un conejo enfermo a uno sano. También a través de agujas. Instrumental utilizado en la inseminación artificial y otros fomites. Contacto con material infectado como jaulas, comederos y alimentos contaminados por las secreciones y exudados oculares y nasales de conejos enfermos. Debido a la aparición estacional de estos insectos, la incidencia de la mexomatosis es mayor en los meses calurosos y húmedos verano y otoño, sujeta de variaciones regionales, cuando se produce mayor aparición de mosquitos. Se han citado como transmisores varias especies de mosquitos Culex C. anulirostris, C. fatigans, Aedes y Anopeles. En lugares donde no hay mosquitos se atribuye la transmisión de la enfermedad a las picaduras de pulgas del conejo, en Estados Unidos a Cediopsilla simplex y Odontopsilus multispinosus. Y en Europa a Spilopsilus cuniculi. Según investigadores Jacocot y Valle, los conejos mexomatosos son capaces de infectar a los mosquitos por espacio de una semana, y que estos quedan en condiciones de transmitir la enfermedad a otros conejos, durante 2 semanas. Otros insectos como pulgas, piojos y otros simúlidos, parece que solo pueden transmitir la enfermedad en forma ocasional. 2. Directa, a través del contacto entre conejos enfermos y susceptibles. El virus puede penetrar a través de la piel y, sobre todo, de las mucosas externas, en especial de la conjuntiva palpebral. Existe la posibilidad de transmisión por vía aerógena en criaderos con poca ventilación en combinación con otras enfermedades, como por ejemplo la pasteurellosis. El virus puede transmitirse también a través del coito, a expensas del virus existente en la región anogenital de la pareja infectada. También es posible adjudicar la aparición de un brote o foco a la presencia de conejos silvestres portadores, ya que las dos especies, Oryctolagus y Silvilagus, se encuentran en la naturaleza y bien pueden ser quienes mantienen la enfermedad el resto del año. Signos clínicos. Las manifestaciones clínicas de la mexomatosis varían de acuerdo a la virulencia de la cepa y la resistencia del animal receptor. Los gazapos menores de un mes aparentemente son resistentes a la enfermedad. Los gazapos que tienen más de un mes de vida y se ven afectados pueden recuperarse pero quedan con deformaciones. Los adultos que enferman por lo general presentan un 95% o más de mortandad. No existe tratamiento alguno para esta enfermedad. El período de incubación promedio es de 3 a 6 días, oscilando entre 2 a 15 días. Desde que comienzan los síntomas hasta que sobreviene la muerte, el animal representa una fuente de contagio para todo el criadero. En general se pueden reconocer dos formas clínicas: forma clásica o nodular. Luego del período de incubación el conejo presenta edemas y nódulos o mexomas en cara y genitales, posteriormente en el resto del cuerpo. La muerte se produce entre los 10 a 12 días posteriores a la infección. Los síntomas muestran 3 localizaciones patognomónicas de la enfermedad: la cara, la región anogenital y el tejido conjuntivo subcutáneo. La aparición de los síntomas tiene generalmente la siguiente secuencia: 1. Decaimiento. 2. Anorexia. 3. Secreción nasal serosa. 4. Intensa blefaroconjuntivitis con congestión, edema y exudación. 5. Edema / inflamación de párpados. El globo ocular y la comisura palpebral permanecen cerradas. 6. Conjuntivitis bilateral, mucosa conjuntival enrojecida y con intensa secreción serosa y o mucopurulenta. El edema e inflamación se extiende finalmente a la totalidad de la cabeza. Especialmente se tumefactan los labios, el hocico y la base de las orejas, las cuales se caen por el peso del edema, por lo que la cara toma un aspecto macizo y detiene. Cabeza de león.
Aparte de los párpados, labios y hocico, el edema se desarrolla en zonas de transición entre la piel y las mucosas como la zona ano-genital, vulva, prepucio, escroto y zona perianal aparecen. También puede haber orquitis. Entre los 5 a 6 días posteriores de detectarse los primeros síntomas, aparecen en diferentes partes del cuerpo, pero esencialmente en cabeza, orejas, hocico, mentón, párpados, espalda y en menor medida en las extremidades, neoformaciones o misotas. Nódulos de consistencia primero dura y luego blanda. Gelatinosa, desde el tamaño de un grano de trigo al de una nuez, que crecen notablemente en el interior del subcutáneo. Son en realidad las zonas donde se replica el virus y suelen coincidir con el lugar donde el artrópodo picó al conejo y le inoculó el virus 3 o 4 días antes de la muerte. La delgadez es extrema. Puede haber hipertermia. La morbilidad y mortalidad es alta. Forma atípica o respiratoria. En estos casos se presenta la enfermedad con síntomas respiratorios y oculares, sin la presencia de los típicos mexomas, en cuyo caso el diagnóstico clínico es muy difícil. Lesiones. Forma clásica o nodular, blefaroconjuntivitis y mexomas, tumoraciones de aspecto gelatinoso, muy ricas en vasos sanguíneos, las cuales desprenden gran cantidad de líquido, constituidas por células de tipo mexomatoso. Forma atípica o respiratoria, blefaritis, conjuntivitis, rinitis, hemorragias en pulmones y neumonía complicada con agentes bacterianos secundarios, Pasteurella multocida, bordetella bronchiséptica. En los órganos internos no se observan modificaciones apreciables, sin embargo el bazo y los linfonódulos submaxilares e inguinales pueden presentarse hipertrofiados. Diagnóstico. Se efectúa por identificación del agente causal por medio de la inoculación en animal vivo o en cultivo celular, por métodos inmunológicos AGI, IFI y por microscopia electrónica. También se utiliza CF y ELISA en suero y la histopatología. Prevención. El procedimiento más eficaz para la prevención de la mexomatosis es la vacunación sistemática de todos los reproductores y reposición a los 45 días de vida, en septiembre-octubre, y una segunda dosis en febrero a los mismos animales, pero sobre todo a los nuevos. Reposición de verano. Desinsectar el criadero periódicamente, especialmente en primavera, verano y principios de otoño. No ingresar animales de otro criadero sin respetar las normas estrictas de cuarentena, lo que implica un período de observación no menor de 30 días, durante el cual, si apareciese algunos de los síntomas descritos con anterioridad, es razón suficiente para la eliminación y el no ingreso de esos animales al plantel. Como cronograma de vacunación se recomienda la aplicación de una dosis en los meses de septiembre-octubre y otra en febrero-marzo. La vacunación se realiza sobre los animales de reposición y los reproductores.